Bienvenido a Cultura Rock por Siempre, donde encontrarás todo lo relacionado a artistas, eventos e historia de nuestro rock mundial. Bienvenidos todos a nuestro primer programa de Cultura Rock por Siempre. En los controles y la dirección general, Sahasaki Sembrano. En la producción y conducción del programa, Alfredo Ramírez y Moraima Aguilar. Buenas tardes, Moraima. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, me es grato saludarte, mujer, ¿cómo estás? Igualmente, con este es nuestro primer programa, ¿qué te parece? Espectacular, mujer. Hoy se materializa este proyecto de este primer programa de Cultura Rock por Siempre y quiero comenzar este programa, primero que nada, dedicándoselo a una persona que conocí en vida y que, bueno, que lamentablemente hoy ya no está con nosotros, pero que está considerado como un rockstar venezolano. Este primer programa se lo quiero dedicar a Alfredo Escalante, padre del rock nacional venezolano. Así es. Bueno, vamos a dar nuestras redes sociales de la radio para que empiecen a conectarse de una vez. La web de la radio es www.leyesindetime.com. Al WhatsApp de la radio es más 58 412 717 2911, más 58 412 717 2911. Nuestro canal de YouTube, Leyes in the Time 2320, Instagram, Leyes in the Time, en Facebook, Leyes in the Time, en TikTok, Leyes in the Time. ¿Tus redes sociales y teléfono? Ok, para que me sigan en YouTube, nuestro programa se llama Cultura Rock por Siempre. En Instagram, @Cultura Rock por Siempre. En TikTok, Cultura Rock por Siempre. En Facebook, en Telegram, Cultura Rock por Siempre. Lo invito para que vean nuestro programa. Este programa está siendo grabado para luego subirlo a nuestro canal para que precisamente nuestros seguidores puedan disfrutarlo. ¿Tu número de teléfono? Mi número es 0424-195-2475. Así que síganlo. El mío es más 58 412 687 4215. Me pueden seguir por Instagram como Moraima Aguilar. Por TikTok estoy como Mora. Por Facebook estoy como Moraima Aguilar. Así que por ahí, por nuestras redes sociales, nos pueden conseguir. Y si quieren que hablemos de otras cosas que tengan que ver con Cultura Rock por Siempre, estamos a la orden, ¿verdad, Alfredo? Así mismo es. ¿De qué vamos a tratar? Vamos a hablar del señor Alfredo Escalante y otras cositas más. Quiero comenzar este primer programa, se lo quiero dedicar, precisamente quiero hablar de nuestra historia, de nuestro rock nacional venezolano, porque estoy seguro que muchos jóvenes que les gusta este género, que son venezolanos, no conocen nuestra historia, no tienen todavía el conocimiento de dónde nace el rock venezolano. Y con este tema quiero comenzar yo. Moraima, ¿tú sabes dónde nace el rock nacional venezolano? No, Fredo, ¿dónde nace? Bueno, te cuento que el rock nacional venezolano, nuestro rock, nace en Maracaibo, en el estado Zulia, en el año 1959. En Maracaibo, estado Zulia. Escúchese bien, señores. Maracaibo, estado Zulia, es donde nace el rock nacional venezolano en el año 1959. Y las tres primeras bandas que marcaron el camino fueron los Impala, los Flipper y los Tempest. Esas fueron las tres primeras bandas que marcaron el camino y abrieron la puerta para que este maravilloso género se expandiera por toda Venezuela. Pero les cuento, en el año 1959, en Maracaibo, en el estado Zulia, están operando dos petroleras muy importantes, lo que se conoce como la Creole y la Shell, y estas empresas para esa época, el personal, los obreros que trabajaban en estas empresas eran norteamericanos. Cuando estas personas se iban de vacaciones a los Estados Unidos y regresaban con sus hijos traían debajo de los brazos, traían cualquier cantidad de discos de vinilo, que para esa época todavía que en Venezuela no se conocía. Y esos discos que trajeron eran discos de Elvis Presley, de los Beatles, de Rolling Stone, y allí comienza nuestra historia. Habían unos teatros, habían unos clubes donde ellos presentaban películas de los Holly,
de los tempes y todo lo demás. Allí comienza nuestra historia. Muy interesante, mira, ni me imaginaba que comenzó ahí en Maracaibo, Estados Unidos. Y en el año 1966 irrumpen la banda Los Dar. Es el primer grupo de Carlos Morián y los 007. Para esa época nacen esas bandas. Y por cierto, los Dar rompen el celofán con la canción Tú la vas a perder. Otro cañonazo pop por esos mismos tiempos fue la canción de los 007, El último beso. Wow, son unos éxitos de esa época con ese rock. El rock venezolano ha tenido varias etapas, pero los que comenzaron la historia fueron precisamente estas bandas. Los Impalas viajaron acá, viajaron a Caracas en esa misma época, en los años, ellos nacieron en el año 1966 y en el año 1967 ellos viajan a Caracas y se presentan precisamente en el programa de René Otolina. Era un programa que para esa época era famoso y era conocido porque tenía un impacto bastante fuerte y un impacto bastante demoledor. Los Impalas en esa época estaban integrados por Rudy Márquez en la voz, que era el vocalista. El primer vocalista de Los Impalas fue Henry Stephen. Nerio Quintero en el bajo, Bernardo Val en la batería, Francisco Belisario en la guitarra rítmica y Edgar Alexander en la guitarra líder. Esta formación que acabo de nombrar de Los Impala fue la que viajó a España y entre el año 1966 hasta el año 1970 se convirtió en uno de los 5 grupos más importantes del rock en español para esa época. Que por cierto, hay una anécdota que dice que una noche de copas en Madrid, en la que el bajista de los Rolling Stones, Bill Whitman, se subió a la tarima y compartió con los Impala. Esa es una anécdota que muy pocos conocen, Moraima. Wow, que quedaría para la historia, wow, el bajista de los Rolling Stones esté con uno de los... Excelente, eso es mundial. Esta historia de nuestro rock es interesante y el rock ha evolucionado de esa época hasta la actualidad. Podríamos dividir que han habido más de 6-7 etapas de evolución de nuestro rock venezolano. Sí. Eso es así porque todo evoluciona, no se puede quedar desde un principio como nació el rock en esa época y ella evolucionando, tú sabes, paso a paso hasta donde estamos ahorita, que hay demasiados géneros también, subgéneros de todo. Para los días de hoy pudiésemos hablar, en Venezuela hoy existen más de 700 bandas de rock, hoy en Venezuela, y hay diversidad de géneros y subgéneros de todo tipo. O sea, no hay limitación en cuanto a lo que tiene que ver en un género de música rock. Ahí está diversificado. Hasta fusiones también han hecho. Bueno, mira, te puedo hablar de los años 70. Por cierto, hace rato te estaba preguntando si tú habías escuchado en algún momento el disco de Vitas Brenner, venezolano alemán, que hizo una fusión precisamente de rock con música criolla. Hay un disco por allí muy famoso, digo famoso porque quienes recordamos la época de los años 80 podemos decir con propiedad que escuchamos ese disco, el disco de Vitas Brenner. Yo no lo he escuchado. Ese disco es un clásico. Sí. Yo lo tengo por ahí en vinilo. Ese disco, bueno, ese era de preferencia de mi papá. Me encantaba ese disco y que llamaba mucho la atención. Bueno, imagínate tú. En los años 70 hubo también un movimiento muy interesante. En los 90 hubo un nacimiento de lo que se conoce como el rock alternativo. O sea, la historia es muy amplia, de verdad, en lo que tiene que ver con nuestra música, con nuestro rock nacional venezolano. Pero yo estaba buscando por acá, hay mucha gente que no sabe que en Venezuela, en el año 1971, exactamente en Maracaibo, se generó un festival de protesta, que es el Festival de 1000 Canciones por la Paz.
Muy poca gente conoce de esta historia, de este festival. Claro, eso fue en Maracaibo también. Eso fue en Maracaibo, estado Zulia. Allí se presentaron cualquier cantidad de bandas venezolanas y bandas foráneas que viajaron de Colombia, de Ecuador y de Perú. Fue algo así como el Festival de Boston, Ajá, pero fue nuestro, fue venezolano. sí. Esas 1000 canciones por la paz en Venezuela, bueno, fue un concierto que se realizó por los terrenos del aeropuerto, ¿no? El aeropuerto que Exactamente. estaba por ahí, que bueno, se llama el Grano de Oro. Maracaibo, exactamente, eso fue el 12, 13 y 14 de febrero de 1971. ¿Viste que hice la tarea? Y Ah, lo hicieron ajá, en un galpón porque allí fue donde luego inauguraron lo que se conoce hoy en día como el Aeropuerto Internacional de la Chinita. ok. Allí se hizo ese festival y ese festival fue demoledor, fue importantísimo para la época porque fue un festival de protesta. Claro. Y ahí, bueno, ahí también hicieron, como dice, simular el World Tour de El Boston, Maracucho, el Boston el Boston Maracucho. Maracucho, el Boston Maracucho, Sí, porque si bien es cierto, los que conocemos de historia y conocemos de música, sabemos que el Festival de Boston fue el 7, el 8 y el 9 de agosto del año 1969 y fue ajá, el festival de rock que cambió todo, cambió la historia de la música. sí. Bueno, en ese Mira, evento se contaron mucho con las participaciones de numerosos artistas y eso fue un éxito. el festival de protesta, el festival de 1000 canciones por la paz, El micrófono. el Festival de las Canciones, el Ajá, Festival de Protestas, 1000 canciones por la paz en Maracaibo, ha sido el más exitoso que se ha registrado. Se realizó en los hangares y terrenos para la fecha recién cerrado el aeropuerto Grano de Oro. ujú, Se cerró por la apertura del más moderno para la época, el aeropuerto La Chinita. Eso fue el viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8, temprano de la madrugada del año 1971 y está considerado como el Boston Maracucho, 1000 canciones por la paz. wow. La entrada para esa época fue gratuita, la entrada fue libre, ¿verdad? Y al que fueron alrededor, se estima que asistieron a ese festival más de 10.000 personas. Escúchese bien, más Imagínate. de 10.000 personas para la época. Imagínense ustedes, eso fue en el año ¿Cómo 1971. será ahorita? ¿Ah? Les cuento que ahí no hay una cifra exacta de la cantidad de personas que asistieron al Festival de Boston. El Festival de Boston se realizó en el año 1969. Quienes hicieron ese festival calcularon que a ese festival iban a asistir al menos 70.000 personas al Festival de Boston en el año 1969. Ajá. Y para los días de hoy se dice, escúchese bien lo que les voy a decir, que a ese festival asistieron más de 350.000 personas. Imagínate. Por eso está considerado como el festival de rock más grande de la historia para esa época, en el año 1969. Ese festival cambió la historia y abrió la puerta porque después de allí se creó en los años 90 un festival que se conoce como el Wacken, que es un festival europeo Ujú. que tiene más de 30 años y es el festival más grande de toda Europa, donde asisten más de 50 bandas de heavy metal europeo y se estiman que a ese festival viajan más de 80.000 personas de diferentes lugares de Europa. Sí, Imagínense señor. ustedes la magnitud de ese festival hoy en día. Es el Sí. festival de rock más grande de la historia. Y este año estuvo una banda venezolana, el Will. Este Y estuvo año, ahí. importantísimo lo que acabas de Sí, hacer tú, mujer. Lo que acabas de decir es importante. Y esto hay que resaltarlo y tenemos la sí, oportunidad de hacerlo y lo vamos a hacer. claro. Hay una banda venezolana que es de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, que es la banda Bill, Ujú. Orgullo Nacional Venezolano. Esa Así banda es. viajó a Alemania ahorita, el 30 de julio, 31 de julio, y se presentó en el Wacken Metal Battle representando a Sí, Sudamérica. señor. Representó no solamente a Venezuela, representó a Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia. Sí, señor. Esa es Y aun cuando esa responsabilidad. banda no se trajo un premio debajo del brazo, esa banda marcó la historia y abrieron una puerta que ellos nunca imaginaron que la podían abrir. Esos chamos abrieron la puerta del éxito, porque ahora es cuando comienza la carrera y muchísimas cosas maravillosas que le va a suceder a esos chamos a partir de ahora de ese festival. La Claro. banda Bill, Orgullo Venezolano. No, imagínate, ellos, como dice Raúl, ellos eran la banda que no querían ganar. Porque decía, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? Y mira dónde llegaron. Los chamos llegaron demasiado No, lejos. Es echaron más, mira, buenísimo. yo te voy a decir una cosa. Yo creo que ni el mismo Paul Gilman nunca imaginó llegar a un backend, porque en esa época no habían las posibilidades. Estos chamos, seguramente sin pensarlo y sin desearlo, ¿Sí? llegaron al Llegaron. Metal Backen, el Backen Open Air, que es el festival más grande de Europa. O sea, imagínense ustedes nada más el festival más grande de la historia. Y ganaron aquí en Venezuela y creo que era su cuarto toque que tenían aquí, imagínate. Y ganaron y se Ellos se fueron. presentaron en Chapis, Ujú. ganaron una placa, ganaron el primer lugar, reunieron fondos para viajar a Ecuador. En Ecuador llegaron y les prestaron los Sí, instrumentos. señor. Esos chamos tienen una historia espectacular y Claro. con todo y todo, los chamos ganaron en Ecuador y garantizaron un puesto para Alemania. Y debo felicitar desde acá, no solamente a la banda, quiero felicitar a Rebeca, la, mi querida amiga Rebeca de Docu Metal, que ella los acompañó, los asistió y los ha apoyado en todo. De verdad que esa mujer es espectacular. Y Raúl Desde acá, Cominares y también, Raúl de Comenares, Catombe. de Catombe Es también, el desde papá acá. Raúl de ellos, cuando dice Eh, sí, papá Raúl para acá, papá. Desde acá a todos esos padres Sí, les no, mandamos un saludos. abrazo, un saludo con mucho cariño, Sí, con mucho sentimiento. Y de verdad que yo en lo personal, yo les he hecho seguimiento a esos chamos y no he tenido todavía la oportunidad de conseguirme con ellos para entrevistarlos, ajá, pero estoy seguro que en algún momento nos vamos a ver por allí. claro que sí, claro que sí. Vamos a una pausa musical, Claro que sí, vamos a ¿ok? una pausa y ya regresamos. Dale, pues.